Hola, mi nombre es Diego Núñez, profesor de Teoría e Historia del Derecho en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Este video forma parte de la serie Historia del Derecho Penal en Vídeo, con el objetivo de reunir expertos en este tema para presentar en breves resúmenes de sus investigaciones. Disfrútenlo. Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al profesor doctor Diego Núñez, que me dio la posibilidad de, en unos pocos minutos, comentarles mis temas de investigación que vengo trabajando hace un tiempo, relacionados con la reforma carcelaria, la reforma penitenciaria realizada en la Argentina en las décadas del 40 y 50, durante lo que se conoce como el peronismo clásico. Así que bueno, en brevísimos minutos les voy a contar un poco en qué consistió esa reforma. El artífice de esa reforma fue un señor que se llamaba Roberto Pettinato, fue el director general de institutos penales, lo que hoy se conoce como en la Argentina como el Servicio Penitenciario Federal. Y esta reforma estuvo orientada o estuvo dirigida hacia los establecimientos que dependían de la Dirección General de Institutos Penales. En esos años, en la década del 40 aproximadamente, eran una veintena de establecimientos, estaban en la capital federal y en los territorios nacionales, lo que en aquel entonces eran territorios nacionales, que hoy son provincias. Simplemente voy a mi machete y les comento. Los territorios nacionales eran Misiones, Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En aquel entonces, cuando Pettinato va a iniciar la reforma, las cárceles de la Dirección General de Institutos Penales alojaban alrededor de 3.500 personas. Y lo que nos vamos a centrar aquí, cuando hablemos de la reforma penitenciaria, cabe aclararlo, me voy a centrar en la reforma penitenciaria orientada hacia la población masculina adulta. La cuestión de los menores y la cuestión del castigo femenino no van a entrar aquí en mi brevísima exposición, porque siguen unas lógicas diferentes. En el caso del castigo femenino, estuvo hasta los años 70 del siglo XX a cargo de la Congregación del Buen Pastor, de las monjas, ¿no? Así que no voy a meterme aquí con ello. Bueno, básicamente, ¿en qué consistió la reforma carcelaria impulsada por Roberto Pettinato entre 1946 y 1955? Básicamente esa reforma tuvo dos grandes destinatarios: la población penada masculina adulta y los funcionarios penitenciarios. ¿En qué consistió esa reforma carcelaria? Rapidísimamente voy punteando. Una pequeña cosa que me olvidé de aclarar: la población penada de la Dirección General de Institutos Penales que recibió que disfrutó estas mejoras, era alrededor del 30% del total del país. Queda pendiente para futuras investigaciones que realicen otros historiadores e historiadoras, conocer el impacto de esta reforma carcelaria a nivel provincial. Y aclaro también una pequeña nota al pie: es muchísimo más lo que no sabemos sobre la reforma carcelaria de los años peronistas, del peronismo clásico, que lo que sabemos. Así que también este video es una forma de invitarlas, incentivarlos e incentivarlas a que trabajen estos temas, que, insisto, es muchísimo más, es muy poco lo que sabemos y es mucho lo que resta por conocer, ¿no? A través del trabajo en los archivos, en los repositorios penitenciarios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, adelante. Bueno, ¿en qué consistió esta reforma carcelaria? Básicamente, con respecto a los reclusos, voy a puntear, porque el tiempo me apremia, voy a puntear una serie de aspectos. Primero, la mejora en la alimentación, atendiendo a las proteínas necesarias, a las condiciones geográficas y climáticas, y siendo similar para penados y agentes. Esto es importante. Decía Pettinato, no se puede dar el mismo menú en una cárcel en el Chaco, que hay temperaturas de 40 y pico de grados, que, por ejemplo, en Santa Cruz, que es unas temperaturas muy bajas. Entonces,
un menú acorde a las condiciones geográficas y climáticas, y es interesante también la misma comida para penados y para agentes. El punto 2, la salud, la construcción de hospitales penitenciarios, consultorios odontológicos, servicios de radiología y fisioterapia, etc. Punto 3, la sexualidad, a partir de la gestión de Pettinato, un tema que estaba en la agenda, que se venía discutiendo, pero que no se había implementado. Pettinato establece e implementa las visitas íntimas para los penados, en primer lugar para los reclusos casados, y después se va a extender ese beneficio a los reclusos solteros. ¿Por qué se da este beneficio? Bueno, la idea era que la visita íntima permitía mantener el vínculo entre el penado y la familia, lo relajaba, lo mantenía más tranquilo, y también, por supuesto, se evitaba lo que se decía en la época, la perniciosa homosexualidad o el onanismo. Recordemos años 40-50, la homosexualidad hasta fines del siglo XX, fue considerada una enfermedad, ¿no? Así que imaginémonos, tratemos de comprender la mirada de aquella época. Entonces dijimos, alimentación, salud, sexualidad. Cuarto, la actividad física, se construyen natatorios olímpicos, piletas de natación en todas las cárceles de la Dirección General de Institutos Penales, la realización de torneos de fútbol interpenitenciarios, de gimnasia, la instalación de campos de deporte en todos los establecimientos penales también. Esta idea también muy tradicional de mens sana in corpore sano, ¿no? El trabajo, se crea la escuela industrial penitenciaria, los internos iban allí a aprender determinados oficios, se les expedían diplomas que no indicaban que había sido obtenido ese diploma en un instituto penitenciario, para evitar, como ya sabemos, el estigma que tenían y que tienen todavía hoy en día las poblaciones que egresan de las cárceles, los liberados de las cárceles. Con respecto al trabajo, se instalan talleres de mecánica dental, se confeccionan prótesis para penados y penitenciarios, la promoción de actividades de carpintería, zapatería, panadería, escobería, mimbrería, imprenta, granja, etc. Se aumenta el peculio, anteriormente se obtenían 20 centavos por día, se aumenta a $1, es decir, se quintuplica el peculio que recibían los penados, se empieza a pagar aguinaldo, lo que en Argentina es el sueldo anual complementario, que es un derecho laboral que se va a dar en los primeros años peronistas para toda la clase trabajadora, y se empiezan a pagar indemnizaciones por accidentes de trabajo. También se promueve la cultura, instalación de bibliotecas, se edita un periódico para penados que se llamaba Mañana, se realizan permanentes actos musicales, culturales, deportivos, van estrellas, digamos, del exterior, y también cantantes locales y actrices van a las cárceles nacionales a hacer actos, festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Se crea el régimen atenuado de disciplina, lo que se llama en la Penitenciaría Nacional, que fue la gran cárcel, la cárcel modelo de la Argentina durante casi un siglo. Allí se establece en el pabellón 7 este régimen atenuado de disciplina o régimen de preegreso, en el cual los penados se trataban de imitar las condiciones más próximas, más similares a la futura vida en libertad, ¿no? La reja estaba abierta todo el tiempo, tenían acceso a diarios, a periódicos, podían comer con cuchillo y tenedor. La idea era ir preparando al penado para su pronto egreso. Para acceder a este beneficio, por supuesto, había que tener 2/3 cumplidos de la condena y buena conducta. También están los cambios que algunos historiadores e historiadoras han llamado simbólicos, que es como, por ejemplo, el cierre del presidio de Ushuaia, conocido como la Siberia criolla, la eliminación del deprimente traje a rayas, los humillantes grillos con los que trasladaban a las personas, el corte de pelo al ras, todas medidas que generaron también mucho impacto. Finalmente, rapidísimamente, entre 1946 y 1949 se dictaron una serie de indultos y rebajas de pena que beneficiaron a una tercera parte de la población carcelaria. Entonces digo, en muy pocos minutos traté de sintetizar esta enorme batería de medidas que se implementaron hacia la población penada, con todas estas esferas en las que señalé: sexualidad, trabajo, educación, cultura, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Como agenda historiográfica
por supuesto, todas estas cosas, algunas están comprobadas empíricamente en las fuentes, otras quedan muchas por comprobar. Esto retomo lo que les decía hace un ratito, todavía hay mucho lo que nos falta conocer sobre este tema, y una de las agendas historiográficas que hay que seguir conociendo tiene que ver con cuántas de estas medidas efectivamente se cristalizaron y se concretaron en las cárceles de la Dirección General de Institutos Penales, e insisto también, es importante conocer el eco de estas reformas, el impacto de estas reformas en los sistemas carcelarios provinciales. Recordemos que la Argentina, un país federal, tenía la Dirección General de Institutos Penales y después cada provincia tenía su sistema penitenciario, o la mayoría de las provincias. Con respecto rapidísimo a los funcionarios penitenciarios, también se otorgaron una serie de reclamos que venían de larga data, porque no habían encontrado ningún eco en las autoridades penitenciarias, aumentos salariales, se los equipara con la Policía Federal, es una flamante fuerza que se había creado recientemente, que tenía muy buenos salarios, se dicta el estatuto penitenciario, se construyen barrios cercanos a las cárceles para uso de los empleados, se creó un sistema de jubilaciones, pensiones y retiros por el cual se jubilaban a los 45 años luego de 25 años de servicio, obra social penitenciaria con múltiples beneficios, sanatorio, consultorio jurídico, sección deportiva, asistencia médica integral, subsidios, caja de ahorro, colonia de vacaciones, etcétera, 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 digamos, ¿no? Y finalmente se fundó la escuela penitenciaria para capacitar y perfeccionar al personal. Allí en 2 años recibieron una formación teórica y práctica, y digamos, se empezó a profesionalizar la carrera penitenciaria. El tiempo siempre me apremia, me quiero ajustar a lo que me pidió Diego, al cual de vuelta vuelvo a agradecer mucho. Y en suma, traté de describir muy brevemente en qué consistió esa reforma penitenciaria, los dos grandes destinatarios de esas mejoras, los penados, la población masculina adulta, los funcionarios penitenciarios. Como cierre, el debate historiográfico está abierto. Hay grandes historiadores y historiadoras que han escrito sobre estos temas, José Daniel Cesano, Lila Caimari, Jeremías Silva. Yo humildemente he escrito algunas cosas, sigo escribiendo, sigo pensando estos temas. Insisto, hay muchísimo más para conocer, muchísimo más para seguir comprendiendo, vinculado con efectivamente las mejoras que se realizaron, vinculado con el proyecto penitenciario de Petinato, un proyecto penitenciario latinoamericano, de esta idea de Petinato de crear un penitenciarismo latinoamericano. Lo podemos ver en las múltiples visitas de Petinato a Brasil, a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Panamá, Perú, Venezuela, Ecuador, el asesoramiento técnico de Petinato a muchos países, la participación de Petinato como figura estelar en los congresos penitenciarios brasileños, 1952, 53, 54. Bueno, en suma, también es muy conocido la profunda cercanía que había entre Petinato y el matrimonio presidencial, entre Perón y Evita. A mi humilde juicio, nunca antes y nunca después hubo tanto interés desde el Poder Ejecutivo Nacional para realizar una mejora en las cárceles, digamos, ¿no? Insisto, nunca antes y nunca después, creo yo, hubo tanto interés y tanta, por ejemplo, destino de fondos, porque esto no es una cuestión de buenas intenciones y de palabras bellas, sino de destinar los recursos necesarios para mejorar las cárceles, para mejorar la alimentación, para construir los pabellones para las visitas íntimas, acondicionarlos, el régimen atenuado de disciplina, construir las piletas de natación, las canchas de fútbol. Eso, más allá de las buenas intenciones, hay una voluntad política y un destino de recursos, digamos, que son siempre escasos, ¿no? Entonces digo, insisto con esto, hay que seguir pensando los por qué la pareja presidencial, Juan Domingo Perón y Eva Duarte, le prestaron tanto interés y tanta atención a las mejoras carcelarias. Es otra de las grandes cosas que tenemos que seguir investigando, así como, ya para cierre, el tema de la prisión política, digamos, ¿no? Durante los años peronistas también, especialmente en la segunda presidencia, se incrementó la prisión política, etc.
en general se ha tratado este tema de manera bastante por encima, creo que hay que trabajar muchísimo más, sin preconceptos, ¿no? Entrar, indagar en los archivos y ver qué encontramos allí, pero es otro de los temas pendientes que tiene que ver con qué pasó con las cárceles dirigidas por Pettinato en los años peronistas vinculado con la prisión política, digamos. Entonces separar, una cosa son las cárceles de elección general, otra cosa eran las cárceles que estaban bajo la órbita de la Policía Federal Argentina, otras eran las cárceles provinciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y como sabemos, y cierro con esto, a partir del año 55, con el derrocamiento de Juan Domingo Perón, Pettinato debe asilarse en la Embajada de Ecuador durante casi 2 años para evitar ser asesinado. Y después también, entonces, otro de los pendientes de la historiografía es reconstruir todo el derrotero de Pettinato a posteriori del derrocamiento de Juan Domingo Perón. Bueno, no me queda más que agradecerle a Diego. Espero haber podido, por lo menos en este breve tiempo, iluminar algunas cosas o referenciar algunas cosas. Estoy, por supuesto, a su entera disposición. Muchas gracias, buenas noches.